Mis queridos hermanos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. En este hermoso día vamos a continuar estudiando el Evangelio de Juan. Hoy pasamos a otra etapa de nuestro estudio, ahora en el capítulo número 20, el cual vamos a iniciar hoy. Y después del capítulo 18 y 19, donde se nos narra el juicio y la muerte del Señor Jesús, este capítulo, sin lugar a dudas, mis hermanos, nos va a llenar de alegría porque vamos otra vez, si usted ya ha estado en estos versículos, a hablar de un acontecimiento supremamente importante para nosotros y es la resurrección del Señor Jesús. Vamos a ver en el capítulo a partir del versículo 1 hasta el 10. Este va a ser el primer acontecimiento, porque lo que vamos a ver en Juan 20, aún en Juan 21, es una serie de acontecimientos alrededor de la resurrección. Entonces vamos a leer estos versículos, mis amados hermanos, del 1 al 10 de Juan 20, para que lo empecemos a meditar. Dice Juan 21. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Versículo número 4, vamos a leer. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Versículo número 8. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Y mis hermanos, estos versículos son realmente muy hermosos, porque aunque Juan está describiendo o está haciendo un relato histórico, mis hermanos, el estilo de Juan es muy peculiar y seguramente es por el propósito que tiene Juan. Desde el principio de nuestro estudio, nosotros tomamos Juan 20:31, que precisamente está en este capítulo, como un propósito para nuestro estudio. Y es que todo lo que íbamos a estudiar tenía como meta que cada uno de nosotros creyera en Jesús y tuviera vida en el nombre de Jesús. Juan no quiere dar una evidencia detallada sobre el relato de la resurrección de Jesús, sino que es tan fresco, es tan natural. Fíjate en los detalles que Juan utiliza de Pedro y él mismo corriendo y que Juan llega primero, tal vez por su juventud, al sepulcro, de una María tan supremamente asombrada que sale corriendo frenéticamente. Es el autor el que tiene un propósito y es que mis hermanos creamos y el que todo aquel que escucha estos versículos crea, crea en el Señor Jesucristo como el único Salvador, el único camino, la única vida, el único que puede dar vida eterna. Recordemos un poquito en la parábola de los terrenos, en la parábola donde el Señor las utiliza con un propósito de que las personas entiendan que hay un terreno, dice en el versículo 15 del capítulo 8, mas la que cayó en buena tierra, hablando de la semilla, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto
con perseverancia. Ahí está una clave que está usando Juan. Él da su relato como una semilla para que penetre en la buena tierra. Y estos detalles y evidencias que dan Juan, pues sean fructificando en la vida del creyente no solamente del que acaba de pasar de muerte a vida, sino de los que ya tenemos algún tiempo de convertirnos para que seamos edificados, para que nuestra vida, sin lugar a dudas, sea edificada. Como ellos mismos dan testimonio, quiero que usted se ponga en los zapatos un poquito de estas tres personas, de María, de Juan, de Pedro, de todos los discípulos, ¿cómo estarían en ese momento acabando, como estudiábamos la semana pasada, de sepultar a Jesús? ¿Cuál sería el grado de su tristeza, de su desilusión, de su desánimo? ¿Cuál sería el grado de su desesperanza de ver a su Salvador metido ahora en una tumba? Y un poquito creo que es el sentimiento que vemos con la visita de María a la tumba. Pero vamos a ver a través de este capítulo las vidas contrastadas de estos hombres y mujeres que de pasar del miedo, de la tristeza, de tal vez tener la misma suerte de Jesús, ellos se llenaron de entusiasmo después de conocer la resurrección. Se les quitó el temor, se llenaron de motivación y de alegría para proclamar las buenas nuevas acerca de Jesús. Es la resurrección la que motiva, sin lugar a dudas, toda esta nueva vida de estas personas. Y recordando un poquito a Pablo en el capítulo 15, que es un capítulo centrado en la resurrección de Cristo y en nuestra propia resurrección, nos habla de la importancia de la resurrección, no solamente como un evento histórico, sino como un evento personal para cada uno de nosotros. En el versículo número 14 dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Si Cristo no resucitó, pues mis hermanos, apague y vámonos porque finalmente no hay esperanza para nosotros. La nueva versión internacional, el mismo versículo lo cita, y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil, inutilidad. Termina siendo la vida de un creyente si realmente Cristo no resucitó. De ahí parte, pues, mis hermanos, la importancia de que estudiemos la resurrección, de que estudiemos todo lo que el Señor en estos versículos nos va a narrar a través de Juan. Y quiero que lo veamos, pues, tal vez de una manera bastante peculiar a través de tres detalles. Y es que esta mujer y estos dos hombres tienen un descubrimiento. Vamos a ver esos tres descubrimientos. De lo que vamos primero es a ver el descubrimiento de María, vamos a ver el descubrimiento de Juan y vamos a ver el descubrimiento de Pedro, que a través de tres detalles nos dejan ver eh, la evidencia de la resurrección para cambiar vidas, las de ellos y también las de nosotros. Entonces, mis hermanos, en esta meditación que podemos llamar el gran descubrimiento, el primer descubrimiento es el de María. ¿Y ella qué es lo que descubre? Ella descubre una tumba abierta. Fíjense ahí, versículo 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Y aquí, mis hermanos, hay varios detalles que nos ayudan a ver el maravilloso descubrimiento de María. María visita temprano la tumba. Dice además que era muy oscuro. En el libro de Mateo dice que esto pasó después del día de reposo. Entonces seguramente fue entre las 3 y las 6 de la mañana. En Mateo 28:1 lo puede usted leer. Y aquí hay cosas significativas.
es que Jesús resucitó antes del amanecer, antes de que el sol saliera el domingo en la mañana. Y esto va a ser muy significativo para los primeros creyentes porque fue el cambio del día de reposo o del sábado para comenzar a contar en la semana los días a partir del domingo, el día de la resurrección de Jesús. Y eso lo vamos a ver en el libro de los Hechos reflejado, como ahora se tenía un nuevo primer día de la semana a partir de la resurrección de Jesús. Y esto porque Jesús resucitó el primer día de la semana. O sea, esto significa que, como había dicho Jesús, él había estado en la tumba durante 3 días, tal como lo había dicho. Su resurrección de entre los muertos, pues es un triunfo, mis hermanos, es una conquista sobre la muerte. Para nosotros la muerte ya no reina, su reino ha terminado. Como tal vez usted lo pueda recordar en Primera de Corintios 15:55 en adelante. En la Nueva Traducción Viviente dice: Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo nos da la victoria sobre la muerte. El segundo detalle, después de que vemos que María visitó temprano la tumba, es que María vio la piedra quitada de la tumba. Recuerde que en los tiempos del Señor, y como vimos hace 8 días, nuestro hermano Milton nos explicaba que el sepulcro donado por José de Arimatea era un sepulcro de clase alta. Era un sepulcro que se excavaba sobre la roca y al cual para sellarlo se le ponía una roca de gran tamaño. Dicen los estudiosos que esta roca podía pesar hasta 5 toneladas. Y aún más, en el caso de Jesús, se tomaron más precauciones. Recuerde que los fariseos tenían un gran temor de que el cuerpo fuera robado y emplazaron pues emplazaron una patrulla de soldados que estaban en guardia. Pero el punto aquí es bien crítico, mis hermanos, porque Jesús, para salir de esa tumba, no hubiera necesitado mover esta roca de gran tamaño. Piense un momento en eso. Hemos visto a Jesús que ahora con el cuerpo espiritual, un cuerpo que no tiene ataduras físicas, no necesitaba quitar la piedra para abandonar la tumba. Entonces, ¿para qué una piedra es quitada en el caso de María? Mis hermanos, la piedra es quitada para los testigos de la resurrección. En este caso, María. Fijémonos en el versículo 2. En el versículo 2 nos dice que corrió y se encontró con Simón Pedro y con el otro discípulo a quien Jesús amaba. Entonces, María nos muestra aquí que ella está reconociendo a Pedro en ese momento. Imagínense la situación de Pedro, un hombre cuyo acto de negación de Jesús había sido difundido, pero él se arrepiente, se levanta y resumió su tarea como líder de los discípulos. Y María aquí en el versículo número 2, pues sin lugar a dudas revela el amor incuestionable con el Señor, porque le dice a los discípulos: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. No sabemos dónde le han puesto. Entonces, mis hermanos, María es un ejemplo supremo de quien ama y cree. Si bien ella no comprendía todo lo que estaba sucediendo en este momento, ella fue una de las últimas mujeres en dejar a Jesús en la cruz y es una de las primeras en ir a la tumba y una de las que todavía le llamaba Señor. Entonces la creencia
de María no se basaba en el intelecto solamente o en la comprensión de la situación de que en ese momento Jesús estaba en la tumba, sino la creencia de María y su fe se basaba en el amor. Ella sabía lo que Jesús había hecho por ella y le amaba por eso. Y yo creo que tenía esperanza, que la visita de María tiene como motivo la esperanza de que el Señor iba a resucitar. Como lo dice el último versículo de la carta de Pablo a los Efesios, el versículo número 24. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable, con un amor inalterable. Mis hermanos, también el apóstol Pedro nos habla de que es bienaventurado el quien ama al Señor sin haberle visto, el que creyendo, aunque ahora no lo vea, se alegra con gozo inefable y glorioso. Y creo que, mis hermanos, es un amor que debemos cultivar, el amor al Señor basado en nuestra esperanza de que Él ha resucitado, de que nosotros resucitaremos y de que tendremos un encuentro con Él. Un día descubriremos, mis hermanos, así como María descubrió la tumba abierta, descubriremos en un sentido nuestra propia tumba abierta, porque el Señor nos habrá resucitado completamente. Y lo segundo que vamos a ver es el descubrimiento de Juan. ¿Qué es lo que descubre Juan? Los lienzos puestos dentro del sepulcro. Vamos a ver los versículos del 3 en adelante. Dice, al oír pues la noticia de María, y salieron Pedro y el otro discípulo. Imagínense también la hora en que sucede esto, muy de mañana. Y ellos salen y van hacia el sepulcro y empiezan a correr. Versículo 4. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Mis hermanos, estos discípulos, ante esta noticia que los debió dejar sumamente confundidos, deciden ir a cerciorarse ellos mismos de lo que había dicho esta mujer, de todo lo que ella narra, porque para ellos es sumamente extraño lo que está ocurriendo. ¿Qué había pasado con los guardias? ¿De qué manera el sepulcro había sido perpetrado por personas? Porque tal vez por su imaginación en ningún momento está pasando que se están cumpliendo las palabras de Jesús. Y mire que tanto Juan como Pedro llegan en un momento al sepulcro y ven los lienzos, la ropa del Señor Jesús, su mortaja, por decirlo así, puesta muy ordenadamente. Cuando nos dice que vio los lienzos puestos allí, habla de orden, de un orden estricto. Y esto lo que nos quiere mostrar a través de esto Juan es que si los lienzos hubieran sido llevados con el cuerpo, en el caso de que fuera robado el cuerpo, sacado de allí, habían sido llevados también los lienzos o en otro caso hubieran sido dejados tal vez apresuradamente tirados allí sin ningún orden porque pues para el caso no es importante, arrojados en algún lugar en el piso. Y es a partir de esa descripción, mis hermanos, que ellos empiezan a ser impactados. ¿Qué es lo que pasa allí? Fijémonos que de alguna manera Juan con miedo dice se bajó a mirar. Los sepulcros tenían una característica y es que seguramente el agujero era demasiado bajo y las personas tenían que agacharse a mirar. Y él observa los lienzos puestos allí, pero el miedo se apodera de él y no entra.
Dice el versículo 6: luego llegó Simón Pedro tras él, y Pedro, impetuoso como siempre, entra en el sepulcro y corrobora. Los lienzos están puestos allí. En la nueva traducción viviente, fíjese, el versículo 6 dice: luego llegó Simón Pedro y entró en la tumba. Él también notó los lienzos de lino allí. Y aquí hay también una enseñanza para cada uno de nosotros, hermanos. Si un hombre desea descubrir la tumba vacía, si un hombre quiere ver la resurrección, de algún modo, para decirlo, debe levantarse y entrar para mirarla. Debe investigar. Deberá este hombre, de alguna manera, dejar su comodidad, tal vez su pereza espiritual, su letargo, y entrar y sumergirse. Y una de las mejores maneras de hacerlo, como hemos visto, es sumergirse en las escrituras, es sumergirse en la palabra de Dios, mis hermanos. Muchas veces tal vez tenemos la actitud de Juan al principio de querer conocer al Señor, pero no profundizar en el estudio de la palabra. Recuerde, en el libro de los Hechos de los Apóstoles se nos narra cómo Pablo llega a la ciudad de Berea después de venir de Tesalónica y empieza a exponer precisamente la noticia de la resurrección. En el versículo número 11 del capítulo 17, que los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Lo hemos leído en la nueva traducción viviente. Y esta es un poquito la actitud de Pedro en este caso. Él quiere cerciorarse y observar detenidamente los detalles que están alrededor de la tumba de la resurrección y ver y empezar a sacar conclusiones de lo que ahí está pasando. Imagínense la confusión que tal vez tendrían ellos. ¿Qué había pasado con el Señor Jesús? Y esta es una actitud constante que debe tener el creyente, mis hermanos. La actitud de profundizar, de buscar al Señor, que nos ha dicho que Él es la vida eterna y que la vida eterna es conocerle, que la vida eterna es comprenderle, que la vida eterna es saber más de Él, pero no con un conocimiento meramente intelectual, sino con un conocimiento experimental, por decirlo así, de una comunión diaria con el Señor, para ver también las evidencias en la escritura de lo que el Señor ha prometido. El Señor que, como dice Primera de Corintios 15:3, murió en la cruz por nosotros los pecadores, fue sepultado y resucitó. Nos deja la escritura como un aliciente para que la escudriñemos, sobre todo los que, como decía el Señor Jesucristo en el libro de Juan, la escudriñemos porque nosotros tenemos la certeza de que en ella tenemos vida eterna. Y la escritura, sin lugar a dudas, dice ese versículo de Juan 5:39, son las que dan testimonio de él. Y el tercer descubrimiento, vamos a ver el descubrimiento de Pedro. Él descubrió el sudario de Jesús. Tanto Juan como el mismo Pedro, de alguna manera están sorprendidos de lo que está pasando con lo que están viendo. Y dice, desde el versículo 6 leamos: luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Y queridos, este descubrimiento es sumamente tremendo. Cuando nos habla de que estos linos estaban enrollados, la palabra griega es un verbo que habla de cómo este material es utilizado para enrollarlo alrededor de un cuerpo, para un entierro.
Y lo que nos está diciendo aquí la palabra es que ellos encuentran los lienzos y el sudario tal cual estarían enrollados alrededor de un cuerpo, como si el cuerpo se hubiera, por decirlo así, evaporado. No estaban desarreglados ni desaliñados y lo que deja claro es que sería imposible sacar un cuerpo de sus envolturas sin dejarlo en desorden. Y por eso esta palabra de los lienzos enrollados es tan importante, porque nos está hablando de la naturaleza de la resurrección. Fíjese que también encuentran el sudario aparte, aparentemente en el mismo estado, enrollado en un lugar aparte, nos dice el versículo 7. Suponemos, y esta sí es una suposición, de que se encontraba a la altura de la cabeza del Señor Jesucristo. Entonces fíjate lo que produce esta observación en los discípulos. Versículo número 8. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, mis hermanos. Y vio y creyó. Y vamos a resaltar estas dos palabritas. Y vio y creyó, porque son muy importantes. Y él no creyó por lo que estaba viendo en ese momento, sino su fe fue fortalecida en ese momento por lo que estaba viendo. Porque nos dice el versículo número 9, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Hasta ese momento, y no habla solo de Juan, sino también de Pedro, los dos tienen un avivamiento en su corazón para entender lo que la escritura anunciaba, lo que el Señor Jesús venía diciéndoles desde hace tiempo de que era lo que debía suceder. Nosotros lo hemos estudiado, que en más de una ocasión el Señor Jesucristo dijo que era necesario que Él muriera y resucitase al tercer día. Y mis hermanos, la realidad para nosotros es que la escritura de igual manera nos edifica, de igual manera aviva nuestro corazón por el poder del Espíritu Santo cada vez que vamos a la escritura y vemos y creemos. Porque así como estos lienzos en ese orden perfecto, estos lienzos enrollados, de una manera los utilizó Dios para avivar a los discípulos desanimados. Mis hermanos, la escritura nos aviva a cada uno de nosotros. Hebreo nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, galardonador de los que le buscan. Y sin lugar a dudas, mis hermanos, cada día necesitamos ser avivados como estos discípulos, porque sin lugar a dudas, en un mundo en contra que está constantemente con sus palabras y con sus hechos negando a Jesús, necesitamos estar cerca de nuestro Salvador a través de la Escritura, porque separados de Él, pues nada podremos hacer. El versículo último, el versículo 10 de lo que vamos a estudiar hoy, nos habla también en una frase maravillosa, y volvieron los discípulos a los suyos, dice Juan 20:10. ¿Por qué dirá esto Juan? Fíjate que tiene una importancia lo que ha pasado, esa fe reavivada en la vida de los discípulos, que ellos vuelven a contar lo que han visto seguramente. Ellos no volverían a los suyos y se quedarían callados. Ellos están siendo testigos y en su corazón están creyendo lo que la escritura ya les había dicho. Ellos lo habían entendido con la mente, pero ahora lo entienden de una manera diferente, de una manera, por decirlo así, experimental en la vida de ellos, y vuelven a los discípulos a contar.
Y yo quiero que usted se imagine lo que esto significaría, y lo vamos a ver más adelante en este capítulo, lo que esto significaría, por ejemplo, para la tía de Juan, para la madre de Jesús, que le contaran lo que había sucedido. Tal vez en el principio en muchos de los discípulos hubo confusión, muchos no creyeron, como es el caso de Tomás, pero el gozo que veían estas mujeres y en estos hombres de ver realizadas las palabras del Señor, de su resurrección, pues sin lugar a dudas trajo una alegría inmensa a sus corazones y una motivación para continuar con la misión, porque la misión va a ser que todo el mundo conozca lo que ellos han conocido, que Jesús resucitó. Y esa, sin lugar a dudas, es también nuestra misión, que seamos más y más afianzados en la fe, porque cada vez que abrimos la escritura, lo que vemos es un instrumento del Señor como los lienzos para avivar nuestros corazones, un instrumento del Señor como la puerta abierta del sepulcro para que nuestros corazones sean fortalecidos en la fe. Y eso es lo que debemos orar nosotros también, tal vez en este momento, que cada uno de nuestros corazones siga siendo fortalecido en la fe. Entonces oremos, mis hermanos, después de haber visto estos tres descubrimientos y el impacto que tuvo en los discípulos. Y Padre, nos alegramos en poder ver la escritura en este día, en poder ver el impacto de lo que tú utilizaste en la vida de esta mujer y estos dos hombres, y cómo ellos, tal vez desesperanzados y desanimados, tuvieron una nueva motivación, y es reconocerte a ti como el Dios que resucita a los muertos, y es reconocer a tu Hijo como las primicias, el primero de muchos de los que iremos a resucitar, Señor. Esa es nuestra esperanza. Por eso te pido, Señor, que a través de este mismo Evangelio aquí en Juan, tú nos estés animando y avivando para vivir una vida, Señor, coherente con lo que hemos creído, Padre. Una vida que busque tu exaltación y que tu nombre sea conocido, así como estos hombres se volvieron a los discípulos para hablar de lo que tú habías hecho, que nosotros también seamos testigos fehacientes de lo que la resurrección de Cristo significa para nosotros y ha hecho en nuestras vidas. Te damos gracias por este grupo hermoso, por este puñado de familias que hemos perseverado, Señor, en estudiar. Que seas tú bendiciéndonos y guardándonos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, un gusto pasar este tiempo con ustedes. Un abrazo para todos. Nos vemos para comentar un poquito de la enseñanza. Un gran abrazo. Chao.